Hola chicos, ojalá que estén muy bien junto a sus familias. Lo que nos reúne el día de hoy es la cápsula de la guía número 6 de la asignatura de Lengua y Literatura en tercero medio común. El tema que vamos a trabajar va a ser modalizadores discursivos. Y tenemos que saber, primero que todo, la parte teórica para después ir a la práctica. ¿Qué son las modalizaciones discursivas? Son las maneras que tenemos nosotros de decir o de enunciar un discurso, ya sea hablado o escrito. Y cómo yo las uso, porque son marcas textuales, o sea, son palabras o expresiones que me ayudan a mí para que mi enunciado se establezca como un hecho o una opinión. Y para que quien reciba, ¿cierto? Para quien lea o para quien escuche, para el receptor de este discurso mío, entienda claramente cuál es la intención. Ahora, antes de continuar, tenemos que recordar que es un hecho y una opinión. Un hecho está relacionado con lo objetivo, con los datos, con situaciones presentes o pasadas y con verbos. Sumamente importantes los verbos, sobre todo el verbo ser y el verbo estar, que me dan la idea de situaciones. Y la opinión está relacionada con lo subjetivo, con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mis creencias, y son mis puntos de vista de acuerdo a un hecho, por lo tanto están íntimamente relacionados. Algunos hechos y opiniones, por ejemplo, el primer ejemplo, hoy es domingo, ese es un hecho. El verbo es te da la idea, ¿cierto?, de que es un dato. Pero si yo digo, a mí me encantan los domingos, esa es una opinión, ¿ya? La otra dice, la capital de Francia es París. El verbo nuevamente es la idea de algo concreto. Pero si yo digo, considero que París es la capital más bella de los países de Europa, ya eso es una opinión. Por eso están sumamente ligados. Pero una opinión al revés dice, debería guardar mis cuadernos en la mochila. Ese debería es mi opinión. A lo mejor otra persona me dice, pero no, ¿para qué los vas a guardar? Déjalos ahí nomás tirados. ¿Ya? Entonces, claramente es una opinión. Y creo que está muy enfermo. Ese creo que me da la idea de que es una opinión. ¿Ya? Ahora, vamos a avanzar con el léxico valorativo, que está relacionado con lo subjetivo, por lo tanto, con las valoraciones que yo hago con respecto a una expresión. Y también se llaman calificaciones valorativas. Ahora, yo tengo dos recursos para trabajar con estas calificaciones o léxicos valorativos. Tengo la función adjetiva y los modalizadores discursivos. De esas dos maneras, de esas dos formas, esos recursos. Ahora, ¿qué es una función adjetiva? Claramente son los adjetivos, ¿cierto? Que ustedes saben que los adjetivos son características o cualidades de un sustantivo y siempre van unidos, van al ladito del sustantivo, comúnmente va el adjetivo. Y ellos desempeñan la función adjetiva cuando están presentes en una oración, ¿ya? Pero no solamente puede ser un adjetivo, una palabra sola, sino que también puede ser dos o más expresiones que formarían una frase, o incluso puede ser una oración, ¿ya? Por ejemplo, el primero dice, el ascenso de Martínez trajo consigo la antipatía de su colega receloso. El sustantivo sería colega y yo marqué en blanco, ¿cierto? Con las letras en blanco la palabra receloso porque es el adjetivo. Entonces yo digo, ¿cómo es el colega receloso? Y ahí tengo la característica de ese colega, ¿ya? La otra dice, Lorenzo Hernández fue un hombre heroicamente esforzado y yo marqué en blanco heroicamente esforzado. Ahí tengo dos palabras, por lo tanto no hay ningún verbo, entonces se transforma en frase adjetiva. Entonces, ¿cómo fue un hombre? Fue heroicamente esforzado. Y ahí tengo la función adjetiva, arriba receloso y en la otra heroicamente esforzado. Y esos dos
ejemplos me sirven para entender esa función. Cuando hay un adjetivo, la función de la oración es adjetiva. Pero también tengo los modalizadores discursivos como recursos. Y tengo dos grupos, los lógicos y los apreciativos. De los lógicos tengo 4 opciones: de certeza, de duda, de probabilidad o improbabilidad y de posibilidad o de imposibilidad. Los de certeza son: es indudable, no tengo ninguna duda, es obvio que, ciertamente, estoy seguro de que, sí, también, ciertamente, evidentemente, por supuesto, indudablemente, efectivamente, claro, desde luego, en efecto, asimismo, no, nunca, jamás, tampoco. Los de duda: dudo, acaso, quizás, tal vez, probablemente, podría ser. De probabilidad: es probable que, a lo mejor, podría ser que, es muy dudoso que, tal vez, posiblemente, aproximadamente. Y los de posibilidad: es posible que, resulte imposible, no creo que, hay pocas posibilidades de que, es difícil que, etc. Esos son los lógicos, 4 grupos. De los apreciativos también tengo 4 grupos: de juicios de valor, locuciones adverbiales, verbos y adjetivos calificativos. De juicios de valor, ¿qué expresiones tengo? Afortunadamente, necesariamente, lamentablemente. Las locuciones adverbiales, que pueden ser por suerte, por desgracia, con solidez, y ahí ejemplos para que quede más gráfico. Por suerte el trabajo fue postergado, porque probablemente no lo tenía listo todavía. Verbos como creemos y podemos. Y adjetivos calificativos como privilegiado, destacado, insignificante y muchos más. ¿Bien? Ahora, yo puse acá algunos usos, ¿cierto?, de modalizadores discursivos en oraciones y les marqué en rojo para que a ustedes les quede más claro. Por ejemplo, letra A: es el mejor de su equipo, no tengo ninguna duda. El primero es de certeza, es lógico, de certeza. Podría ser que te pusieras la polera roja, ese podría ser es de duda. C: a lo mejor mañana debería ir al médico, a lo mejor, de probabilidad. La D: no creo que podamos comprar helados hoy, es de posibilidad, no creo que. E: no llegó al recital, lamentablemente, ese es de juicio de valor. La F: por suerte alcanzó a comprar en el supermercado, locución adverbial. La G: creemos en él, claramente, es verbo, creemos. H: adjetivo calificativo, que dice: siempre fue un hombre privilegiado. Privilegiado es claramente un adjetivo calificativo. ¿Ya? Chicos, ahora que hemos terminado de explicar la guía, vamos a trabajar en qué tienen que hacer ustedes y enviar. En la guía número 6 yo les puse a ustedes los ejemplos de modalizadores discursivos, los lógicos y los apreciativos, para que no estén mirando el video, ¿cierto?, sino que los tengan ahí mismo en la guía. Y tengo 3 actividades. La primera dice: lee las siguientes oraciones e indica a qué modalizadores corresponden las expresiones que están en negrita. Ojo, las que están en negrita, ¿ya? En la primera dice: sé que este trabajo es difícil. Ese sé es el que yo les marqué y el ejemplo que yo les di, cómo tienen que responder. Primero, si es lógico o apreciativo. Yo le puse aquí lógico, un guión, y después sé, que es de certeza, ¿cierto? Sé que este trabajo es difícil, lo tengo claro. Por lo tanto, ustedes ponen si es lógico y de cuál de los 4, o si es apreciativo y de cuál de los 4, según cada uno y según el contexto también. Actividad número 2, tienen que escribir 2 oraciones que ustedes creen, no pueden obviamente copiarlas, 2 hechos y 2 opiniones, como las que yo puse, ¿cierto?, de ejemplo en la cápsula. Y en la actividad número 3 ustedes tienen un trabajo de comprensión e interpretación, que tienen que leer ese texto y responder luego las 2 preguntas que a continuación se exponen. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cierto?, que vale 2 puntos. ¿Y cuál es la postura frente al tema en la columna de opinión que ustedes leyeron recién?
¿Ya? Ahí abajo yo les puse cuánto vale cada uno de los elementos para revisar esa letra B. ¿Ya? Por ejemplo, un punto cada argumento, un punto cada modalizador, redacción 2, coherencia y cohesión 2. Por lo tanto, esa B vale 10 puntos. ¿Ya? Ojo con eso, chiquillos. Bien, ojalá que estén muy bien, cuídense mucho, quédense en casa. Nos vemos, cariños.